Tengan un buen día, mis estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema que concierne a la semana 8. El tema a tratar es conectores lógicos, ¿sí? Bien, el que corresponde a la semana 9. Dentro de este pequeño clase teórica vamos a tratar 4 puntos, como los objetivos, la definición, la estructura y por último los tipos de conectores lógicos. Bien, eh, vamos a ver los objetivos. Presenta 3 objetivos importantes. En primer lugar, dar a conocer las funciones de las unidades en relación a los conectores lógicos. Segundo punto es desarrollar la capacidad de cohesión, de unir segmentos oracionales. Y por último, optimizar el sentido lógico según el uso del idioma. Bien, esos son en base a los objetivos. Ahora vamos a hablar acerca de la definición, como lo establece el curso de actitud verbal. Lo establece de la siguiente manera, que son palabras o expresiones que sirven para unir, enlazar las ideas dentro de un texto. Eh, la claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Si uno pone un conector lógico inadecuado, eh, cambia el sentido del texto. Bien, eso es en base a la definición. Ahí vemos un ejemplo. Mi hermano no tuvo la culpa del accidente, no obstante, todos lo señalan como responsable. Ahí vemos presente el conector, no obstante, que indica un contraste, un conector contraste. Bien, a continuación vamos a ver cómo se estructura un ejercicio de conector lógico. Se estructura de la siguiente manera: presenta una oración eh, cuyos nexos o conectores están en blanco. Aquí el estudiante procederá a analizarlos. Bien, ahí vemos la oración. Ahí vemos 4 distractores y la posible respuesta. En este caso no dice se preparó bien, pero ahí vemos el conector lógico. En este caso, el contraste fracasó, y ahí vemos otro conector que indica adicción, suma, copulativo. Bien, es, ahí vemos que la respuesta. Bien, esto es en base a la estructura. Ahora vamos a ver los tipos de conectores lógicos. En primer lugar, tenemos los conectores de causa. Aquí estos conectores expresan el motivo, la circunstancia, la causa por el que se realiza la acción principal. Los principales conectores de causa son por qué, a causa de, dado que, ya que, así que, puesto que, debido a consecuencia de, en virtud de. Ahí vemos ejemplos cómo se emplean dentro de una oración. Se ha producido un choque a causa de la lluvia. Los viejos desconfían de los jóvenes porque han sido jóvenes. El río se ha desbordado debido a que ha llovido bastante. Está prohibido el transporte en motos lineales en virtud de una ordenanza municipal. Eso es, ahí vemos en el primer conector de causa. Ahora vamos a ver el de consecuencia, ¿sí? Aquí nos proponen una relación entre causa y efecto, pues, pues por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia y por eso. Ahí vemos los principales conectores, así que por ello, entonces, por eso, por esto, por ende, por lo tanto, de aquí que,
por tanto, de manera que, luego, por consiguiente, en consecuencia, en conclusión, por esta razón y así. Ahí vemos cuatro ejemplos. Así la novia del muchacho aceptó su propuesta de matrimonio. Tenemos que estudiar todo el fin de semana, ya que rendimos el examen el lunes por la mañana. La operación sufrió ciertas complicaciones y por esta razón no salió antes de lo previsto de la sala de cirugía. Japón ha realizado muy buena política interna, en consecuencia, su calidad de vida ha aumentado. Esos son algunos ejemplos en base a consecuencia. Ahora vamos a ver eh, conector contraste. ¿Sí? Ahí vemos, expresan oposición, ya sea parcial y total, entre dos proposiciones o segmentos por tratarse de elementos de cualidad lógica contradictoria o contraria. Ahí vemos algunos ejemplos, pero más, pero, sin embargo, sino, mientras que, en cambio, más bien, no obstante, por otra parte, por el contrario, si bien, antes bien, ejemplo, la máquina está averiada, pero todavía sirve. No es tiempo de lamentarse, sino de luchar esforzadamente. Estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. La amaba, no obstante, debía abandonarla. Ahí vemos algunos ejemplos de contraste. Ahora vamos a ver de concepción. Expresa un obstáculo para la acción principal, pero esta resulta superable a medida que se va desarrollando la oración. Ahí vemos con los principales conectores, aunque, aun cuando, si bien, a pesar de, por más que, pesar. ¿Sí? Ahí vemos. Ahora pasamos a los ejemplos. Iré aunque llueva. Iremos de camping por más que haga frío. Si bien se levantó tarde, consiguió llegar a tiempo. Aunque tiene mucho tiempo libre, viaja poco. Esos son algunos conectores de concepción. Ahora vamos a ver de adicción. Aquí se va a marcar una relación donde se juntan dos ideas complementarias. En algunos casos se plantea una simple suma de ideas. eh, ¿Cuáles son esos conectores que aluden la suma de ideas? Y además, en otros se establece una comparación de igualdad o semejanza. ¿Cuáles son esos conectores de igualdad o semejanza? Así como, asimismo, igualmente. O se propone un refuerzo de la idea interior. Ahí vemos conectores de refuerzo, incluso más aún más. Eh, Tenemos otros conectores de adicción también, inclusive, por otra parte, aparte de ello. Ejemplos, además de comerte la comida, debes tomarte el café. ¿Sí? Ahí vemos, fuimos al mercado, también al gimnasio. ¿Sí? Ahí vemos, el hotel que fuimos este verano era muy moderno, aparte de ello, económico. Ahí vemos los conectores de adicción, aparte de ello, ¿sí? También, y además, ¿sí? Esos son de adicción. Ahora vamos a ver otro tipo de reiteración. Eh, estos, eh, es- estos explicitan una relación de contigüedad, de modo de definición o explicación. ¿Sí? Ahí vemos cuáles son los conectores de explicación. ¿Sí? Es decir, o sea, en otras palabras, esto es, a saber, y los que señalan una expresión, sí, conectores de expresión, o mayormente conocidos como segmentos secundarios, que aclaran el segmento principal de las oraciones relacionadas son equivalentes. Ahí vemos algunos ejemplos. O sea, esto es decir, en otras palabras,
en otros términos. Ejemplo, la ciencia exige conocimientos verdaderos, esto es, que reflejan fielmente la realidad. Otro ejemplo, me he distanciado de ella porque creo que me ha mentido. En otras palabras, está aclarando, ya no le tengo confianza. Otro ejemplo, podemos jugar un mejor campeonato. Es decir, si nos esforzamos más, podemos llegar lejos. Bien, eh, tú puedes salir de esta situación engorrosa a la que te encuentras, pero no quieres. O sea que quieres seguir haciendo las cosas mal. ¿Sí? Ahí vemos, o sea, nos están indicando eh, una explicación. ¿Sí? Y bien, esos son algunos ejemplos en base a conectores de reiteración. Ahora vamos a ver el séptimo tipo, el de orden, ¿sí? Establece una distribución ya sea de espacio, tiempo, dentro de un discurso como marcas de su organización estructural. Estos se articulan en series. Ahí tenemos en primer lugar, en segundo lugar, luego, finalmente, por una parte, por otra parte, primero, segundo, tercero y por último. ¿Sí? Son algunos. Ahí vemos los ejemplos. En primer lugar, estudiaré para pasar mis exámenes. Luego ya pensaré en dónde viajar por vacaciones. Otro ejemplo, paseamos por todo el centro de Lima. Finalmente nos detuvimos a cenar en un lujoso restaurante. Otro ejemplo, por una parte es bueno que llore y se desahogue. Por otra parte, debe salir a despejar su mente. Otro ejemplo, primero terminas de estudiar, segundo consigues un buen trabajo o formas tu empresa y por último piensas en conseguir pareja. Y y ahí están esos conectores que indican eh, una manera estructurada en base al orden. Bien, ahora vamos a ver las conectores condicionales. Sí, los conectores condicionales aquí nos van a expresar una condición o requisito para que se realice la acción del cemento principal, ¿sí? Eh, Aquí va a ser, nos van a presentar una condición para que se realice dicha oración principal. Ahí vemos los conectores condicionales, sí, siempre que, siempre y cuando, a condición de que, con tal de, con tal de, solo, sí, si es que, cuándo y cómo. Ahí vemos, te compraré el acto que deseas si apruebas. Ahí está la condición o el requisito. Si es que se disculpa conmigo, lo invitaré a mi cumpleaños. Ahí vemos el requisito o la condición. Iremos de paseo a la playa solo si le pagan por adelantar. No me enojaré contigo con tal de que cumplas con tu parte del trato. Estos son algunos ejemplos en base a los conectores condicionales. Sí, ahora pasamos a los conectores de comparación. Ahí vemos, eh, señalo una expresión que sirva como modelo o guía, ¿sí? Para comparar el segmento principal. Ahí tenemos más que, menos que, como, al igual que, análogamente, así como. Él es muy bueno para las matemáticas, ahí viene, así como, ahí viene la comparación para la física. Ayer llegamos más tempranos que hoy. Este auto es menos costoso que el que tenías antes. El guerrero era tan inmenso como Goliat. Ahí vemos la comparación. Bien, ahora vamos a ver los conectores eh, de énfasis. ¿Sí? Los conectores de énfasis, ¿sí? Sirven para destacar o realzar la idea más importante en relación con el resto. Ahí vemos algunos conectores de énfasis. En efecto, claramente, naturalmente, en verdad,
Obviamente, sin lugar a dudas, por supuesto. Ejemplos, claramente muchos habrán pensado mal de él, pero yo no. Otro ejemplo, en efecto, tenemos la capacidad para superar esta situación como institución. Solo debemos comenzar con la reparación de los daños hechos. Sin lugar a dudas, todo lo dicho fue muy claro y estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos. A mi entender, obviamente, este punto es el más importante de todos los expuestos. Ahora vamos a ver el, el conector de secuencia, ¿sí? Aquí nos van a indicar secuencia en base a hechos o actividades. Ahí tenemos los principales conectores. Luego, antes, mientras, después, posteriormente, a continuación, enseguida. Ejemplo, el médico visitó a su paciente un día después de la operación. España fue el primer país en aceptar el tratado. Posteriormente lo hizo Alemania y Portugal. Antes de hablar con ira, respira 3 veces y piensa lo que vas a decir. Terminando su universidad, enseguida encontró trabajo. Bien, esos son algunos ejemplos de secuencia. Ahora vamos a ver los conectores de ejemplificación. Ahí tenemos. eh, Estos conectores son usados para dar ejemplos de un determinado tema para mejorar cierta comprensión o simplemente para expresarse y darse a entender mejormente. Ahí vemos un solo conector, por ejemplo. Dedicaré mi tiempo en cosas importantes, por ejemplo, mi tesis. Hay 10 carreras de letras que ofrece esta universidad, por ejemplo, contabilidad y economía. No entiendo nada de estos problemas, por ejemplo, en la número 10, no sé si lo que pide, ni sé ni lo que pide. Esos son algunos conectores de ejemplificación. Ahora vamos a ver los conectores de conclusión, ¿sí? Eh, Estos conectores expresan una recapitulación de los contenidos establecidos en el texto con la finalidad de dar un resumen, conclusión o cierre. Ahí vemos en resumen, en conclusión y por último. En conclusión, queremos recalcar que la resolución debe ser aprobada por el bienestar de toda la nación. En resumen, tenemos todas las condiciones para ser un país del primer mundo. Nadie se es culpable. Por último, todos solo firman y se van. Por último, todos debemos apoyar al menos con 20 soles. Son algunos ejemplos de conectores de conclusión. Bien, ahora vamos a ver los conectores de disyunción, ¿sí? Eh, Aquí nos van a indicar alternativas u opciones en base a la oración. Ahí tenemos dos conectores de disyunción o y un. Tienes que decidir ya, ¿lo perdonas o lo dejas definitivamente? ¿Te vas o te quedas? No vieron si eran 5 u 8 ladrones. Compra unos pantalones, no importa si son claros u oscuros. Ahora vamos a ver los de disyunción, ¿sí? Los de disyunción implican unión de elementos y ni son algunos. Ejemplos, no quiero salir a bailar ni al cine. Ella es perfecta para mí porque es comprensiva y graciosa. Eres una persona amable e irrepetible. María va a viajar para Francia e Inglaterra. Esos son algunos tipos de conectores de disyunción. Ya hemos llegado a la parte final de esta breve clase teórica. Sí, nos vemos hasta la próxima y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí?
Que pasen un bonito día.